Buenas, bienvenidos al último programa de esta temporada de los héroes del dividendo. Hoy vamos a responder las preguntas que han quedado pendientes de este año para poderlo cerrar bien de cara a septiembre. Ahora disfruta del programa y, como ya he dicho, nos vemos en septiembre. Bienvenidos a los héroes del dividendo. Hoy programa número 51. Preguntas de los oyentes. Con Gorka, Andrea y el aquí presente, el loco del dividendo. Y vamos a empezar ahora mismo ya. Comenzamos. Hola, buenas a todos, bienvenidos a Los Héroes del Dividendo. Hoy tenemos otro programa de preguntas que la verdad ya nos tocaba y tenemos con nosotros a Gorka del dividendo.com. Hola, buenas a todos. Y a Juan el loco del dividendo. ¿Qué tal? Buenas a todos. Ya es la costumbre de los nombres. La primera pregunta que tenemos es de María y nos da las gracias por el vídeo explicativo, supongo que se refiere al D6, quizá vosotros sabéis, y pregunta cómo se debe rellenar la liquidez disponible en el caso de DEGIRO. Liquidez disponible en DEGIRO creo que ya no está dentro de un fondo, ¿no? De todas formas tiene que confirmarlo con DEGIRO. Si está dentro de un fondo tendrá que incluirla y si no, no. ¿Eso tú lo sabes, Gorka? Si está dentro de un fondo ya, creo que ya no estaba, ¿no? Nunca tengo liquidez. Yo creo que no está dentro, yo creo que eso lo puede saber más varón, pero creo que tenía la foto de que antes se te guardaba en un fondo. Sí, antes se guardaba en un fondo y luego nos abrieron una cuenta en Alemania en un banco y de ahí te lo pasan para un lado y para el otro, pero vamos, yo siempre tengo algo en negativo precisamente para no tener esta pregunta. Uh-huh. Y bueno, y para más cosas. Si le dicen en DEGIRO que está en un fondo, tiene que apuntarlo como si tuviera un fondo. Y ya está. Y si le dicen que no, pues nada, es liquidez. Y la solución práctica es no tenerla. Pero ahora la tiene, ¿qué hacemos con ella? Como tiene ya está castigada. Te haces un reintegro a tu cuenta y ya no la tienes. Sí, pero Claro. ya tiene que haberlo hecho antes del 31 de diciembre, ¿no? Hombre, pues estamos en junio y esto será para el año que viene. O no, o al Sí, del año ¿no? anterior, con multa. Lo que tiene que hacer es consultar con alguien que lo sepa. No, es que cuidado con preguntas fiscales, preguntas de este tipo de cosas, cuidado con ellas, porque leeros la ley y trabajar sobre seguro, porque nos podemos confundir y bueno, yo para no tener el caso de esto, que yo también me lo planteé, pues yo mi solución es tan sencilla como no tener liquidez. Claro. Pues ya sabes, el 31 de diciembre te haces una transferencia o compras unas acciones. Seguimos con DEGIRO y Agustín pregunta que si hay que solicitar la retención reducida en los impuestos provenientes de USA. Porque dice, al darme de alta en DEGIRO me piden rellenar el W8BEN. Sí, bueno, te piden rellenar eso, lo rellenas y ya te retienen el 15%. Yo es que como se hace una vez y cuando te das de alta ni me acuerdo. Sé que lo hice, pero es que ni me acuerdo. No era muy complicado, había que poner 4 cosas y ya está. Sí, yo recuerdo también cuando lo hice con Interactive era muy sencillo. En Interactive es verdad que había rellenado un par de campos, en DEGIRO será parecido. Sí, supongo que será igual. Y Jorge Serrano nos dice que está creando una cartera para que en el futuro sea un complemento a su sueldo o pensión y dice que al tener 2 hijos y tal, pues que le escasea un poco el tiempo y que no se ve con el tiempo de sentarse y analizar una empresa. Entonces nos pregunta por qué nos parece analizar, en vez de analizar empresas, utilizar como una fórmula para, digamos, puntuar las empresas y utiliza factores como año subiendo el dividendo, la RPD, porcentaje de las últimas 52 semanas. La verdad no sé de dónde sacó esa fórmula. Yo le diría que utilizar una fórmula, digamos, que tú te has inventado me parece un poco arriesgado. Y quizás si no tienes tiempo suficiente, igual esa estrategia no es para ti, Jorge. No sé, ¿qué pensáis vosotros? Que no hay fórmulas mágicas. Esa fórmula es mirando todo por el retrovisor. Entonces, cuidado. Claro, él dice, digamos, en vez de analizar una empresa, calcular esto y que ya, digamos, sepa cómo de buena es una empresa. Yo creo que eso no existe. Si esa facilidad existiera...
vamos. Esto en el de inversión inteligente en Benjamin Graham tratan un poco, sobre todo los comentarios del editor, todas las fórmulas mágicas que ha habido a lo largo de la historia. Ujú. Y bueno, ha habido muchas que se han hecho famosas, ¿no? Como lo típico de comprar, como era vender en diciembre y comprar en enero, porque muchas veces y cosas de esas, al final, en el caso de que encontrase una fórmula que creo que esta no es, que fuera mágica, entre comillas, tiene una caducidad corta. Y mi recomendación es que si está haciendo dividendos, que haga fundamentales, que mire si la empresa es buena y no si unas cuentas que se ha inventado Claro, él. pero es que es lo que no quiere o lo que no puede hacer. Unos ETFs de acumulación, una cartera de ETFs de acumulación seguramente mejor. Y está la fórmula de Green Blanc que ha ido muy bien, que nos olvidamos de ella, es una fórmula que lleva muchísimos años y que ha funcionado muy 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 bien. Y es gratuito, lo pueden mirar en internet. Ujú. Y Joel nos hace unas cuantas preguntas. Una de ellas es cómo encontramos nuevas empresas que analizar. Bueno, yo miro fondos, miro lo que mueven los fondos que me gustan y veo ahí eso. Por ejemplo, en Australia, pues es muy sencillo. Empiezas por la A y acabas por la Z. Siempre tienes estas dos posibilidades. No sé. Claro. Hay screeners también, si te quieres focalizar en algo en concreto. Pues usar el Financial Times tiene un screener que está bastante bien. Y bueno, pues de ahí es de donde buscas. Ujú. Hombre, yo no sé cuántas empresas querrá tener él, pero es que si te metes en el ranking de Gorka, te metes en el de Barón, te metes en el de Dividend Estrella y te salen más de 100 empresas. Si encima Claro. metes a Capture y metes a algún influencer más que tiene cartera, no para copiar, digo para analizar tú, ya te pueden salir más de 200. Yo soy muy de mirar, claro, yo soy muy de mirar a la gente, ¿no? Entonces yo sigo mucha gente y cuando interactúo con muchas personas, sobre todo con el Discord y tal, y cuando alguien habla de una empresa que desconozco, pues bicheo. Y siempre me llegan. Y luego hay mucha gente que te recomienda cosas y la miras. Y luego, si te interesan los aristócratas, el Barón del Dividendo tiene el Aristopack en su web que te puedes descargar, que es un Excel con tropecientas empresas. También. Sí. Y luego también Joel nos pregunta cómo sabemos si tiene buenos ratios, estructura financiera y económica. Y pregunta si es verdad que hay parámetros, digamos, por ejemplo, solvencia a corto plazo, ¿no? En plan, se considera óptimo de 1,5 a 2. Supongo que se refiere a la relación entre corrientes. Claro, esta pregunta es muy amplia, Joel. Aquí ya nos metemos en análisis fundamental y ya... Y sectores, no es lo mismo una empresa que otra. Es que esto no es, Claro. esto da para una asignatura de universidad. Él también lo comenta, Claro. sí, el tema de los sectores. Joel, yo para empezar te recomiendo que te mires las entradas de formación del blog de Gorka, del dividendo.com, que están muy bien y muy completas. Es que además no vale coger dos ratios y pensar que es la divina maravilla. O sea, es que al final tienes que mirar un montón y tienes que mirar pues 8 o 10 cosas importantes y echar un ojo al sector, echar un ojo a todo y bueno, un poquito para aquí, un poquito para allá. No es tan sencillo como si fuese un ratio y todo ya está, pues esto no. Es que si miramos una empresa hay que mirarla bien. Mirar dos cosas, pues si no mirar nada, pues es parecido. Entonces hay que saber lo que uno tiene entre manos y esto tiene un coste de conocimiento y de tiempo. Entonces, bueno, es lo que hay. Y pregunta también cómo saber si una empresa está cara o barata y menciona el tema de la media móvil de las últimas 1000 sesiones de Gorka, pues ahí lo tienes, Joel, esa sería una opción. También podríamos nombrar la de rentabilidad de los últimos años, el yield que ha tenido en los últimos años, el precio, hay más cosas, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, que hace Barón del yield, la hemos comentado ya alguna vez, pero me parece bastante guay. Aparte de la media de las 1000 sesiones de Gorka, el PER también lo puedes mirar. Hay muchas cosas que puede echar un ojo. Sí. Al final tienes que buscar algo que le siente a él cómodo. O sea, al final tienes que mirar algo que te haga sentir cómodo y que sepas, pues una vez más, lo que tienes entre manos y los objetivos que tienes. Entonces con eso ya más o menos pues vas a conseguir, pues bueno, enderezar la cosa como tenga que ir. No sé. Y luego también pregunta si cuando compramos acciones de una empresa las seguimos, digamos, las noticias, ¿no?, sobre esa empresa. Aquí hay debate, porque yo sigo todas las noticias normalmente de la empresa, pero Gorka dice que no hay que leer nada de eso. No, yo no leo absolutamente nada. Hombre, de vez en cuando igual algo, ¿no? Pero no. Si no lees nada de eso, ¿cómo te enterarías de algo como lo de AT&T? Que una empresa va a separarse en dos y va a vender... ¿No te enteras? Ya te manda el broker una notificación. Pero te enterarías un año después, porque AT&T avisa un año antes. No, pues bueno, ya habrá algún resultado trimestral o algo, que me lo digan. Yo los trimestrales más o menos sí lo leo. Yo leo informes oficiales. Yo noticias que escribe un periodista que no tiene ni idea de inversión, no hay más cosas mal escritas que bien escritas, no pasa. Sí, pero Gorka,
cuando hay una noticia de estas, luego te metes tú en la página de la empresa y la página de la empresa tiene comunicados de prensa donde dicen estas cosas. Sí, sí, hombre, puede haber algo que, hombre, pues el caso de AT&T, que al final, pues por una forma o de otra te enteras, pues me voy a la web de la oficial y pues en ese caso que es una noticia muy gorda, sí, pero yo todo esto de la cantidad de chorradas que se publican, yo ni las miro, lo tacho y lo tiro toda a la basura, eso es, vamos, que nombre, ¿no? Yo compro las empresas con suficiente margen de seguridad como a que una noticia minúscula no me afecte, si no, no la compro y ya está, o sea, es que no, a veces igual, normalmente con esto me entero porque hay una caída muy gorda, y entonces cuando hay una caída muy gorda, mira a ver qué ha pasado y pues enseguida encuentras algo, pero que no... O sea, tú cuando hay una caída gorda sí miras, ¿no? Cuando hay una caída o una subida gorda sí miras noticias. Normalmente si hay una caída, por saber algo, si ha pasado algo importante o reviso un poco tal, pero sobre todo porque igual me interesa comprar más, si veo una caída de estas así a machete. Pero como normalmente suelo entrar en empresas, pues eso, con el margen de seguridad para mí es importante. Pues es que seguir noticias, o sea, es que hay tanta desinformación que para mí es muy negativo, o sea, realmente creo que es muy negativo, creo que es más interesante ese tiempo que dedicamos a leer las noticias, a leer y mirar bien el 10K y sus cuentas una vez al año, que no leer estas noticias, porque sobre todo, bueno, y si es de la web de la empresa, ni tan mal, pero ya si empezamos que es de un foro de aquí, un foro de allá, que ha dicho no sé Ya. quién, que ha dicho no sé cuánto, qué tal, buf, a ver, ¿quién es ese? O sea, a ver, claro, es que ¿quién me está hablando? Y te pueden meter unos nervios en el cuerpo y al final puedes acabar haciendo una tontería por un bulo, por algo que no. Si hay a las empresas lo que tienen que hacer es unos buenos 10K y tienen que hacer una buena comunicación con los inversores. Y eso es lo que tienen que hacer. Y lo demás, todo eso, nada, eso se ha puesto muy de moda porque hay gente, bueno, y además inversores profesionales, que dicen que ellos leyendo las noticias van por delante del mercado. Pero luego tienen pérdidas del 80% en esas empresas que van por delante del mercado. Entonces eso no cuadra, no cuadra. O sea, sí que es cierto que quizás en una microcap, que yo no la voy a comprar, salvo que esté pues prácticamente regalada, pues sí que es cierto que una microcap, como están cuatro y el tambor de accionistas, pues lees una noticia o ves unos resultados y te puedes anticipar un poquito con suerte, y tengo mis dudas, y te puedes anticipar un poquito al mercado. En AT&T es imposible, en AT&T no ha habido nadie que leyendo noticias haya ganado un céntimo, ha sido por casualidad, si alguien vendió las acciones esas antes es por casualidad, no fue por un razonamiento procesado y por algo lógico. Y en el caso, por ejemplo, Bayer Monsanto, lo mismo. Que alguien después de ver lo que pasa ahí sale, sí. Que alguien por precaución, cuando ve una operación corporativa y la tiene máximos históricos, la vende, eso sí. Pero que alguien leyendo las noticias saque una ventaja sobre el mercado por leer las noticias, yo no me lo creo. Y no me lo creo, si no esto estaría lleno de ricos, porque noticias hay todos los días, así que no, yo no las leo. Sí, Gorka, pero por ejemplo, lo de AT&T, por poner un caso concreto, yo creo que mi fallo fue no leer la noticia antes, porque la noticia yo estaba trabajando y tal, cuando la leí con detenimiento, fue cuando la vendí y ya estaba en 31, estaba cayendo, porque ya estaba pensando, también jugué con la especulación un poco, porque la vi subiendo, pero si yo me hubiera parado a leerla mejor antes, a lo mejor habría vendido a 34 y habría sido mejor. Un 8, bueno, o igual el error es haberla comprado o haberla vendido. Eso no se sabe. Claro, O ya la claro. compré a 27 el día de media, La pero bueno. cuestión, la cuestión es que tú saques una ventaja por leer esa noticia. No, no, que me adelanten a hacer una decisión. Bueno, pues no, no. Y es que no, Hombre, es que la noticia esa lo que te dice al final es que va a haber un recorte del dividendo del 50% porque vas a tener una empresa que no va a dar dividendo, que va a ser casi la mitad de la empresa. Entonces al final bueno, tienes un entonces no 40... es un recorte, ¿no? Si Eh, es casi la mitad de la empresa y el dividendo se queda en la mitad, pues te quedas a pre. sí, lo que pasa es que esa nueva empresa no te va a dar dividendo. Esa nueva empresa no va a dar, pero eso es una nueva empresa, eso no tiene ya nada que ver con AT&T. Y si va cargada de deuda y quiere reducir deuda, bueno, claro. Pero es que vamos a ver una cosa, si tenemos una empresa con, ¿cuántos son? 160.000 millones. Por ahí andará. Pues por ahí, ¿no? 160.000 millones de dólares de deuda, pues igual tenemos que empezar a pensar que puede haber un problema para pagar el dividendo, sin que digan ninguna noticia, viendo el balance solamente, igual que Geo. Tú recordarás cómo Sí, pero hablamos nosotros el tema de Geo. AT&T tiene un calendario de deuda muy asumible. Hay pagos que eran casi a un siglo, Gorka, eso lo has visto tú también. Claro que sí que hay pagos que son casi a un siglo, pero tiene pagos que no son tan a un siglo. Y como le suban un poquito los tipos y los mercados te pongan un poquito agresivos, las cosas empiezan a no cuadrar. Y empieza la fiesta y un trimestre malo. AT&T tiene que haber subido menos el dividendo y haber tenido menos deuda. Y bueno, pero aquí ese no es el tema, ese es otro tema. Ese es un tema de ratios para comprar. Pero la cuestión es si sacamos una ventaja leyendo las noticias o no. Y yo
que igual sí, o sea, igual hay gente que la saca. Yo no conozco a nadie. Conozco a gente que me dice que sí, pero luego cuando yo estudio sus carteras y su rentabilidad, y estoy hablando además de 2 fondos de inversión españoles, de 2 gestores No los españoles, digas, no los digas, no los digas, no que los los dos digas. empiezan por la letra A, además. No, ¿Eh? hasta aquí leemos. Entonces, los dos dicen que ellos que leen las noticias, bueno, hay uno que poco menos que espía a los directivos de las otras empresas, pero luego veo caídas del 80% en empresas pues por tener deuda. Pues bueno, pues entonces eso a mí a mí no me cuadra, yo no lo comparto. Y como no lo comparto, yo no lo hago por esa razón. O sea, si Yo creo que hay veía cosas que sí son importantes, Gorka. sí, O sea, yo creo que entiendo que las noticias nimias, a lo mejor no, pero por ejemplo, noticias como la del BME, lo de la OPA de BME, no te enteraste porque BME o el broker te llegase, nos llegó noticias de BME de la OPA y la vendí. eso lo pusieron en el telediario, Juan. Pero pero eso son noticias al fin y al cabo. Un BME en chino no te enteras. Sí, Si nos hombre, pasa claro BME que te con China enteras. Verbright, ¿cómo nos enteramos? Pues porque vas a ver un subidón así en vertical en la empresa y vas a decir, coño, aquí ha pasado algo. Claro, es que Ya buscarás por ahí. habría que ver si el que pregunta se refiere a las noticias tipo eso o a seguirlas ahí al día a día, ponerse Google Claro. alertas y... Es que eso... Pero bueno, yo creo que más o menos vuestra postura ha quedado clara. También Y yo... además, una Sí. cosa más. Vale, muy bien, yo no me entero de lo de BME. ¿Y qué pasa? ¿Y dónde está el problema? Claro, porque fíjate, el que vendió al principio, si hubiese vendido con el COVID, fíjate que bien le había salido. O sea, el que no se enteró, que se esperó hasta que todo pasó, pilló el COVID y compró más barato, la rotación. O sea, fíjate, o sea, el caso de BM. Y si no me entero, ¿y qué pasa? Si es que ya al final, el tipo de noticiones gordos, estos, te enteras, porque al final, hombre, quieras que no, todos entramos. Yo por lo menos una vez al trimestre echo un ojo a mis empresas. No te voy a decir que me ponga una mañana con cada una, pero sí me dedico pues una mañana para todas. Y miro, y si hay una que ha pasado algo en la cotización, pues esa la voy a mirar un poquito más. Pero eso de estar siguiendo como hay una fijación por ahí, bueno, yo ya te digo, y eso ya estoy hablando solamente de fuentes oficiales, que ya lo que es de todo la web de lo que hay por ahí, vamos, o sea, acabas grillado. Y además, con que se te cuelen un par de spammers de estos que, bueno, que no tiene por qué ser gente que lo hace con mala intención, que se ha podido colar o lo que sea. Y como se te cuelen un par de esas y te calientes y hagas alguna tontería, pues la cosa puede ser. Es algo que no. Bueno, yo ya sabéis que yo soy de las antípodas. Sigo usando una Casio que solamente tiene sumar, multiplicar, restar, dividir, papel de borrador por la otra cara y leo 10K, o sea, más al estilo, bueno, rocambolesco. Al estilo clásico. Yo un disca tampoco es rocambolesco. Yo de todas formas, quizá matizo, por si ya no nos ha entendido. Yo creo que sí hay que leer, pero las noticias, digamos, más importantes, ¿no? Las que afectan de verdad al grosso. Evidentemente, noticias pequeñas, por ejemplo, que tengas una empresa como IPR y que tú te enteres de cada vez que compra un nuevo terreno para alquilar, por lo mejor eso es un poco de ansiedad viva, ¿sabes? Pero sí, a lo mejor cuando pasan cosas como lo de TNT o BME, sí me gusta estar pendiente. Yo al menos esas noticias, también es verdad que muchas veces me entero por Twitter, ¿eh? No porque esté leyendo noticias, porque cuando pasa una cosa así me citan 40.000 personas para ver qué opino. Entonces, claro, no tengo que estar leyéndola. Por ejemplo, con AT&T, Al final yo te enteras claro, seguro, sí. Claro, yo con AT&T tenía unas cuantas notificaciones en Twitter y digo, ¿y esto? ¿Qué está pasando? Madre de Dios. Me da un jagacuco. Imagínate. Joel también pregunta si, además de lo de mirar las noticias, si hacemos un análisis al menos una vez al año. Bueno, Gorka ya comentó que él cada trimestre no las mira. En mi caso yo también, una vez al año al menos hacemos un análisis ahí de cada una. Yo a veces, antes del 10K, miro algún trimestre y miro alguna cosa. Y luego también, que Gorka me va a decir que no está bien, pero a veces cuando hay un análisis de una empresa que yo tengo y es de alguien que no conozco, no he leído nunca sus análisis, me gusta leerlo porque a lo mejor se ha dado cuenta de cosas que yo no. Gorka me va a decir que no hay que leer análisis de otro, que te vician, pero a mí me gusta mucho leer análisis de otro. No, a ver, si a mí me parece bien, o sea, si cualquier persona siempre que tenga una forma de hacer las cosas, si él se sienta cómodo y le funcione, a mí me parece fenomenal. Lo que pasa es que yo no lo hago. Pero vamos, no lo hago porque conozco tanta gente y hay tanto que al final pues es, si tuviese tiempo infinito y no, si no tuviese nada que hacer en todo el día, pues igual me levantaba a las 8 y de 8 a 12 pues hacía algo de eso y luego ya al otro. Pero claro, al final el tiempo es limitado y si me dedico a leer eso, pues no estoy mirando el 10K y considero que saco más información y más clara leyendo el 10K o el anual que leyendo a ese señor, que puede ser seguramente mejor que yo y tener más razón que yo. Vale. Y este chico nos pregunta también por el tema del tiempo, porque él dice que es
una persona que tiende a retrasar mucho las cosas y tal, y entiendo también que no tiene mucho tiempo, y dice que se plantea que quizá le interesa más invertir en indexados, algo más pasivo, más que analizar empresas. Es una pregunta que se tiene que responder él. Claro, es que sobre el tiempo, Joel, pues al menos en mi caso, yo te diría que hasta que, digamos, tú tengas tu radar y tengas unas cuantas empresas revisadas y tal, bastante tiempo. O sea, a lo mejor tirarte mañanas de sábados y de domingos leyendo, revisando cosas, eso es algo que hay que asumir. A ver, yo sobre todo le diría que no es lo mismo invertir en empresas que tú has analizado que indexarte. Y que tiene que entender las ventajas e inconvenientes de cada cosa y saber si encajan con su forma de ser y lo que él quiere obtener. Porque no es tanto tengo tiempo o no, sino mi forma de pensar, mi forma de ser, esta estrategia de inversión encaja conmigo. Yo creo que eso debe mirarlo, porque si tengo acciones que yo he mirado y caen, y conozco sus fundamentales, conozco su deuda, conozco por qué está cayendo, por así decirlo, por los miedos del mercado, y estar tranquilo porque caiga, porque sé que no le va a pasar nada, a lo mejor no la cago. Pero si tengo un indexado y cae el mercado, esa persona va a estar tranquila. Hay gente que no lo estaría, y hay gente que sí. Tiene que verlo un poco todo. Sí. Y luego también este chico nos hizo muchas preguntas, Joel. Toca un tema que comentamos en algún otro programa, el tema de la vivienda, ¿no? Porque claro, él dice que para comprar una vivienda pues tiene que ahorrar para la entrada. Entonces dice que claro, si destina mucho a la inversión en vez de a la entrada de la vivienda, pues que puede tardar en emanciparse y un poco pregunta por esta compatibilidad de inversión y comprar una vivienda. Claro, también puedes plantearte alquilar, Joel, no tienes por qué emanciparte comprando. O sea... O comprar algo más barato. Hay un tema que no solemos contar. De la inversión a la vivienda se puede pasar, de la vivienda a la inversión no. ¿Con esto qué quiero decir? Que él puede estar ahorrando en inversión y luego cuando le toque dar la entrada de la casa, pues puede vender alguna acción que tenga un poco cara o lo que sea y emplea ese dinero en la entrada. Yo, de hecho, bueno, pues en su día lo hice. O sea que tampoco es algo... Tú no ves la casa claro, tienes el dinero pues en renta variable y en un momento dado que ves la casa claro, pues ese dinero que tienes en efectivo que vas a usar para y si no te llega, pues lo complementas un poquito pues vendiendo alguna acción que tengas cara o alguna que te hayas equivocado y bueno, y ya le pegas un subidoncillo. Al revés no se puede, si metes el dinero en la casa y luego quieres ir para el otro lado te jodiste. Ese camino también tenerlo claro, o sea que se puede de un lado para el otro, pero el otro no. Como Castur lo hace, que rehipoteca las casas cuando termina de pagarlas. Sí, pero allí las rehipotecas y todo eso es más barato y más sencillo que aquí. Ya, eso se me... Porque en Estados Unidos es mucho más fácil y barato. Aquí una hipoteca, entre que tienes que ir al banco, luego tienes que hacer en el notario la hipoteca, el impuesto sobre las hipotecas, el hacer una hipoteca a una vivienda, cuidado, no te sale, o sea, te sale calentito la cosa, Sí. No sé cómo estará ahora, porque ni lo sé, ni quiero ni tener ninguna relación con ningún banco para saberlo. No es tan fácil. David Álvarez pregunta por nuestra opinión sobre el tema de fondos de inversión de reparto o distribución. Dice si para gente interesada en dividendos como nosotros resultan interesantes. No. Yo es que no conozco ninguno. ¿Fondos de reparto? Fondos de inversión de reparto yo no conozco ninguno. No sé si habrá. Supongo que alguna habrá, igual en Estados Unidos, pero aquí yo en España no conozco ninguno. Hay alguno, creo que como tú dices, por Estados Unidos, pero el tema es lo mismo que pasa con los ETFs de reparto, que la retención en origen... Bueno, Claro. en el caso, sí, ahí habría un pequeño tema ahí fiscal, pero bueno, es que en Estados Unidos la fiscalidad esta es distinta, porque creo, si no recuerdo yo mal, y por eso hay ETFs de reparto y fondos más de reparto ahí, porque ahí no tienen tax free en los dividendos, si no recuerdo yo mal. O sea, el fondo tiene que pagar impuestos por la reinversión de dividendos, cosa que en Europa no. Entonces, como debe haber algo diferente en el tema legal, por eso ahí es de una forma y luego aquí, pues claro, aquí es de otra. Ya. Entonces, claro, una vez más, hay que saber lo que tenemos entre manos, hay que saber nuestra fiscalidad, la de ellos y coger el camino que nos agrade. Pues siempre se puede ir a un ETF de acumulación y vendes la parte que corresponde al dividendo y ya está, y te sale muy bien fiscalmente, te sale, la verdad que sale bastante bien. Uh-huh. Y Nacho pregunta por la cuenta de Interactive Brokers Lite y la Pro y pregunta por las diferencias. Dice que cree haber leído que la Lite no cobra los 10 euros mensuales al tener menos de $100.000. La Lite es que en España no está todavía. La Lite es la de los splits. Eso, a ver, yo lo explico yo que yo estuve mirando para lo del curso. A ver, hay 3 cuentas ahora mismo en Interactive Broker. La Lite, la normal y la con margen, ¿no? Y la que tienes con margen, digamos,
con cartera tienes que tener más de 100.000 y entonces ya no te cobran los $10. La otra, la normal o margen, serían las que tenemos en la medida de los mortales. Y la light es una que no te cobran comisiones, pero lo que te están haciendo son los split. Los split es lo que te hacen otros brokers, como eToro o otro, que lo que hacen es que te compran más abajo de lo que tú has puesto de orden y luego lo que hacen es que esa diferencia se la están quedando. Por ejemplo, si tú compras una acción de AT&T, pones el precio a 30, ellos la compran a 29 o 28 y luego te la ponen a ti a 30. Entonces ese $1 o $2 se lo están quedando de comisión. Entonces al final sale más caro porque te están lo de Robinhood también lo hace así, que es la que usa Capture. Te sale más caro al final porque pagarías menos de comisiones en Interactive Broker, por ejemplo, que paga Pero 35 centavos. te cobrarían, o sea, esa diferencia son centimillos, ¿no? No. Yo no sé si son centimillos o no. Depende, a ver, en AT&T, que es una acción muy líquida, pues yo creo que serán, pues eso, incluso medio céntimo. Pero te puedes ir a acciones no líquidas y ahí sí que la cosa puede ponerse tal. Y luego hay veces, si tienes la mala suerte, que es raro que suceda, a veces sucede que la pones en un gap, que justo te pilla un gap. Por ejemplo, el día este de la caída de AT&T, si te pilla ahí en medio del gap, pues ahí sí que te puede ser un castañazo. Pero estadísticamente la probabilidad es muy baja, pero bueno, existe. No, pero es que esta gente lo que hacen es que viven de eso. Su comisión es cobrarte el split. Al Sí, final sí. hay que saber lo que uno hace. Yo los de split prefiero huir. Creo que al final te sale más caro. Generalmente son brokers que buscan mucho más que el inversor a largo plazo, están buscando el trader, ¿eh? De Sí. todas Claro, formas. que operen mucho. Buscar Hombre, cualquier broker es bueno si se adapta a nosotros, pero generalmente, bueno, también qué diría yo, porque no sé si hay algún broker que se centre en nosotros, yo creo que no hay ninguno. Pero bueno, pues que sea un poquito más decente. Vamos a decirlo así, más... Por lo menos que no le molestemos. Como Interactive. A Interactive no le molestamos. No, pero también está bastante más centrado en los otros. Que es su negocio, claro, como es Bueno, en lógico. lo que les da comisiones, a ver, claro. Vamos con Uriol, que nos dice bueno, que está al día ya con nuestros podcasts y que se encuentra listo, ¿no? Para empezar con la estrategia. Dice que tiene una capacidad de inversión de 500 euros al mes hasta finales de 2023, donde podrá ahorrar más. Y pregunta por qué broker le aconsejaríamos empezar. Complicada pregunta. Porque, a ver, primero, a ver, la mayoría le podría decir, mira, ING Direct, el Bank, ClickTrade, para que se quita el tema del D6 720. Yo empecé con ING Direct porque yo quería tener una sede cerca de casa en la que yo me pudiera acercar a preguntar cosas. Y me daba esa cierta tranquilidad. Hace cuando ibas un tiempo te das cuenta que eso no te aportaba nada y que al final yo no fui nada más que el primer día a hacerme la cuenta y no volví a ir nunca a esa sede. Todo lo hice por teléfono o por chat. Entonces, yo sinceramente mi consejo es que se fuera un Interactive, un de giro. Pero seguramente él esté más cómodo en un IG Direct si es la primera vez que lo hace. También es verdad que en Interactive con unos 500 nada más va a superar un 1%. Yo estaría en Interactive de todas formas, ¿eh? No querría estar en un broker diferente ahora, pero yo es que amo mucho Interactive Broker ahora, así que no soy imparcial. No sé si Gorka quiere decir otro. No sé, pero bueno, tiene que buscar algo que se adapte a sus necesidades. Es que tiene que plantearse si le apetece hacer el D6, si le apetece hacer el 720 en su día, si le apetece tener que meter en la renta los dividendos a mano, o sea, si le compensa para esos 500 euros. Pues puede empezar en My Investor con unos fondos indexados y cuando llegue a 1000 vende esos fondos indexados y con ese dinero y los 1000 pues ya puede empezar en Interactive. Pero él dice Hay 500 al multitud. mes, ¿eh? Él dice 500 al mes. Claro, Sí, sí, pero pues sí que dice que a finales de 2023 podrá empezar a ahorrar 1000 mensuales. claro, pues entonces puede hacer 2 años que va aprendiendo en My Investor, va poquito a poco, para aquí para allá, con unos indexados o un fondo de inversión o tal cual, va haciendo una masa, va haciendo ya una pequeña masa, y luego cuando llegue el 2023, que ya tiene más ahorro, dice, pues ahora quito esta masa y empiezo a invertir en Interactive, y ya tengo un dinero para empezar, y aparte ya pues me voy a aguantar, o me voy a de giro, o me quedo en donde estoy. O prefiero ClickTrade o ING para no tener que rellenar ningún papel y listo. Eso Claro, son sí. cosas muy personales. Es que Sí, son sí, cosas sí, muy sí, sí. personales porque luego cuando la gente no puede dormir porque tiene que hacer el 720 o no sabe cómo meterlo en la renta y se tiene que pagar un asesor financiero o fiscal que te pega un castañazo porque no lo has buscado hasta el último momento, pues luego llegan las manos a la cabeza. Son cosas que se Ya. preparan con mucha antelación, bien pensadas y luego que si para cambiar a mejor siempre hay tiempo.
Claro, sí, Sí. va a ser 4 duros de impuestos. Ojalá sea mucho de impuestos, que eso es que ha ido muy bien. Miraría, Auriol, lo difícil que te podría resultar rellenar esos formularios y hacer cuentas sobre cómo te impactaría la comisión de Interactive Brokers de 10 euros bueno, si tienes menos de 100.000 euros en la cuenta. No, pero si al final lo que dice él es que Interactive Broker va a estar solo hasta el 2023, que son 2 años, por así decirlo, 2021 y 2022, con los 500, pero luego hasta con 1000, a lo mejor sí les merece la pena. Pero digo oye, que mire, porque vamos, no sé con cuánto dinero va a partir o cuán de cerca va a estar de alcanzar los 100.000 que ya la comisión se quita. Vale, pues Francisco Javier nos pregunta por los problemas que está dando de giro con prohibiciones en mercados asiáticos. Gorka, ¿sabes algo de esto? Y pregunta si creemos que se puede contagiar a otros Y rates brokers. y demás. Sí. De Giro ha tenido unos años malísimos porque es un broker joven, tengo que poner muchas cosas en orden. Tenía empresas opadas todavía admitidas a cotización, cosa que la mayor parte de los brokers no te hacen. Tenía un montón de cosas extrañas por ahí. Lo que ha hecho ha sido una limpieza y poner todo en orden, mandando unos emails muy tremendistas, unas listas interminables y nos ha puesto a todos como locos. Eso lo ha hecho muy mal. O sea, y eso es la novatada Mm. de gente nueva y que no sabe muy bien lo que tiene entre manos. Entonces, ese de Giro no es Interactive Brokers. De Giro está empezando, no se entera todavía de mucho, van aprendiendo, lógicamente, van cogiendo experiencia. Es un broker muy barato y es un broker que te permite invertir pues prácticamente desde 100 euros. ¿Eh? Eso no es Interactive Broker. Que Interactive Broker, pues ya tenemos que hablar de alguien que pues que o tiene 1000, 1500, 2000 al mes o tiene ya un dinero para empezar a invertir con ellos, ¿vale? Esa es la diferencia. Yo no he tenido ningún problema con todo este tipo de cosas. O sea, me mandaron una lista, me pusieron del hígado, me puse que malísimo porque era una lista interminable de cosas que dejaban de cotizar, que si esto, que lo otro, que lo demás allá. Y lo que han hecho es, pues empresas que cotizaban en el mercado donde no había liquidez y no había nada, pues las han quitado. Ha sido muy, digamos, muy fantasioso, muy visible. Pero, por ejemplo, todas las chinas que tengo yo miradas, pues todas se pueden comprar en The Gear. O sea que ya veis que la realidad es que ha sido pues un tumulto de aire y luego poca chicha. Yo ya os digo que de toda mi cartera no ha habido ni una sola empresa afectada. Con lo cual, pues bueno, pues es lo que hay. Si se puede confiar, pues hombre, pues están aprendiendo. Sí que al principio es un poco susto y muchas veces los clientes todavía no sabemos leer bien estos emails y nos cuesta. Yo ha habido veces que los he tenido que leer 3 y 4 veces para empezar a entenderlos porque los ponen muy legal y esto cuesta. Entonces, en ese sentido, Interactive lo tiene todo mucho más controlado porque es un broker que lleva muchísimos años y entonces todo esto que a De Giro nunca le ha pasado, a Interactive le han pasado muchas veces y ya sabe todo. Entonces, bueno, pues por un lado es más barato, más asequible y por otro lado, pues tiene estas cosas. Pues es lo mismo. No es lo mismo comprarte un low cost de coche que pues vas a tener que llamar por todo esto que comprarte un coche super mega probado de Lexus o de Toyota que está todo súper probadillo. Pero ¿cuál es la diferencia? Por la viruta. Pues es que aquí es lo mismo. Claro. Y Alejo nos pregunta a partir de qué rentabilidad por dividendo valoramos como interesante. Depende de la empresa, ¿no? Sí, depende de la empresa, pero bueno, sí que hay, yo por ejemplo nunca he comprado algo menos de un 2,5, por ejemplo. No sé si tenéis ahí un mínimo que os marquéis. Yo he comprado algunas cerca del 2. Yo hasta el cero. Y... Corca, que te van a llamar value. Bueno. No provoques. Vale. Y también nos pregunta Alejo si conocemos algún broker donde la cuenta o las acciones compradas pueda hacerse en cotitularidad. Yo creo que Interactive todos, deja, ¿no? Sí, sí. en Interactive Giro, ING, sí, ClickTrade, yo creo que todos. puedes tener dos personas en la cuenta. Pero lo tienes que hacer rápido cuando abres, luego no se puede añadir. Que eso sí que es cierto, ¿eh? Ah, O sea, lo tienes que hacer cuando abres. Tienes unos días para hacerlo. Si no, luego ya no puedes, en ninguno. Pero ni en una cuenta bancaria. Tú te abres una cuenta bancaria y tienes unos días para ponerla con 2 titulares. Pero si no lo haces, luego al de 2 años no puedes decir ahora añado un titular. Oye, Gorka, si yo de repente ahora mi chica quiere invertir y me caso con ella, no puedo incluir en la cartera, tendría que hacerme una cuenta nueva. Efectivamente. Pero si tú te casas con tu chica y quiere invertir, si te casas por gananciales como buen andaluz y caballero, pues no pasa No, nada no, no, porque yo todo lo que compres a partir de separación ese de bienes. momento, pues ya es de los dos. Pues cásate por gananciales y lo tienes resuelto. No, no, no te preocupes, separación de bienes me parece mejor.
Bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿eh? Si no vas a tener empresas es un poco egoísta, porque la separación de bienes siempre perjudica al eslabón débil, que nunca se sabe quién va a ser. O sea, se sabe quién es el día que te casas, pero no se sabe quién va a ser en el medio o largo plazo. Pero si vas a tener temas de empresas, sí que también separa la responsabilidad, con lo cual, pues bueno. Alejo pregunta también por empresas industriales. Dice que le gusta ese sector, pero que muchas son small cap. No sé qué os parece esto. Yo la verdad que nunca he mirado small caps. Bueno, pues industriales como 3 Company, pues small caps, bueno, hay de todo, ¿eh? Lo que pasa es que las small caps tiene otros precios. Y luego también nos pregunta por la información que tenemos sobre países que no cumplen con los convenios de doble imposición. Cero información. España no tiene acuerdo con todos los países del mundo. España hay una página que te dice los acuerdos que tiene con doble imposición y con qué países. Ah, vale, es que pensaba que se refería, como dice que no cumplen, pensaba que se refería a países que hayan firmado el acuerdo y que no lo cumplan. Pero eso no. No lo cumple nadie. Si no lo cumple ni España, ni Francia, ni Alemania. No lo cumple nadie, ni Japón, ni Corea del Sur, ni puedo seguir, ni Bélgica. No lo cumple nadie. ¿Qué información tenemos? Pues muy sencillo, te la comes. Ya está, sencillo. Puedes ir a protestar al Parlamento a ver si la cumplen. Vas de uno al otro a ver con una pancarta o algo. Pero si os devuelven la doble imposición, ¿por qué dices que no la cumplen? No la cumplen porque solamente tendrían que retener un 15. Y España, por ejemplo, retiene un 19. Y Alemania no tiene más. Y Bélgica un 30. Tú realmente luego lo puedes recuperar diciendo que eres español en Alemania y tal, y meterte en jaleo con ellos. Pero lo que tienen que hacer es lo que dice el convenio de doble imposición de no retener más del 15%. Ya está. Ese es el tema, no hay más. Lo puedes recuperar, claro que lo puedes recuperar. Bueno, pero veamos, o sea, ha habido juicios de gestoras por millones de euros para recuperar esto, ¿eh? O sea, no es una broma que digas, no, es que lo puedes recuperar. Es que hay gente que publica por ahí y que te pone, no, lo mandas aquí, sí, ¿lo mando en qué? Lo mando en danés. Que contrato un traductor para que me lo ponga en danés, lo mando para allá y contando que no se pierda y que me paguen. Para recuperar, pues eso, pues no, o sea, y ha habido juicios de muchas gestoras a cuenta. De hecho, si por ejemplo inviertes en ClickTrade, ClickTrade tiene contratado una empresa que ya automáticamente se encargan ellos y se quedan, no sé si es la mitad de lo que recuperan. O sea, vete haciéndote una idea cómo está el panorama para que haya una empresa para gente profesional ya o semiprofesional que te cobra la mitad de lo que recupera. Pues sí, eso, que mandas un papelito y viene todo perfecto. Pues bueno, puede que algún país sí, alguna vez sí, pero no os hagáis... Yo no tendría demasiadas esperanzas e ilusiones sobre ello. Y también nos pregunta qué opinión tenemos a los holdings, si son válidos para esta estrategia. Dice que al tener muchos negocios suelen tener algunos de gran calidad y muchos dudosos, lo que le hace difícil su valoración. Adán era holding, ¿no, Gorka? Sí, los holding tienen una característica, y es que si son grandes hay muchas veces que cotizan por debajo de la suma de todo lo que tienen. Y ahí es donde está la gracia y lo interesante de los holdings. Pues puede sucederte, por ejemplo, en Beijing, si comparas Beijing Enterprises con Beijing Water. Estás mucho más diversificado y además estás comprando más barato que lo otro. Entonces esa es una cuestión que está muy bien. En la de CK, en el número 1 y CK Infrastructure te pasa exactamente lo mismo. Puedes comprar una o la otra, pero bueno, yo en el momento en el que lo miré, la número 1 cotizaba muy por debajo de la suma de los otros juntos. Con lo cual, esto sucede mucho en los holdings y hay quien dice además que tiene que ser un 20%, algo así, no sé. En algún sitio he leído de estos que es mejor, bueno, pues no sé si es mejor o peor leer, pero bueno, algo he leído por ahí. Y con Berkshire, por ejemplo, sucede lo mismo. De hecho, Berkshire en el COVID y bastante después del COVID se pudo comprar con un descuento, pero muy guapo. De hecho, yo compré. Porque el descuento era que ya esa brecha se ha cerrado. Porque había mucho descuento. Si tú sumas lo que valen las participadas de Berkshire, la liquidez que tiene Berkshire, y luego le haces una estimación a la parte que no cotiza, pues veías que estabas comprando con un descuento potente. Entonces, bueno, pues en esos momentos los holdings suelen ser bastante interesantes. ¿Sabes qué lo voy a decir, no, Gorka? ¿Qué vas a decir? ¿Cuál? A ver, Berkshire muy dividendero no es comprarla. Sí, pero vamos a ver si los dividendos están ahí. Sí, pero hombre, o sea, no los cobro yo, efectivamente no los cobro yo, pero bueno, Berkshire es como un ETF de acumulación, sí, pero vamos a ver, mira, Juan, esto es como ir nosotros al monte a comprar setas
y encontrarse un billete de 50 euros. Pues coges tú las setas que yo cojo el billete. No, es que hemos ido a coger setas, ¿vale? Pues tú coges las setas que yo me quedo el billete. Claro, pues bueno, hay veces que estas cosas suceden. No es porque Verse es una empresa que me gusta, pero bueno, pues esto ha podido suceder. Pues te estoy hablando de esta, por ejemplo, de CK, sucedió exactamente lo mismo, y Beijing Enterprise Holding, que es otra, ha sucedido exactamente lo mismo. De hecho, Beijing ha pegado ahora un pico, precisamente yo creo que porque se está cerrando simplemente esa brecha, no por noticias de nada, sino porque esa brecha se está cerrando. Y esto en los holdings sucedió de una forma estrepitosa en Corporación Financiera Alba, no me acuerdo la fecha, pero pasó, o sea, fue una bestialidad. Y en su día pasó también con ACS, que si tú sumas las participadas en Avertis más lo de Iberdrola, que es, bueno, para mes lo explicó además en una charla, pues sucedió exactamente lo mismo. Te salía mejor comprar acciones de ACS que acciones de Iberdrola. Entonces luego, cuando esa brecha se cierra, si te interesa Iberdrola, vendes ACS y entonces ya compras las de Iberdrola. Pero a veces este tipo de cosas sucede. Lo que pasa es que, bueno, una vez más, esto requiere tiempo y requiere hacer las cuentas y hacerlas razonablemente bien. Con lo cual, bueno, puede ser interesante, pero tampoco es... O sea, no siempre sucede, hay veces que pasan y es complicado detectarlo porque o te encuentras la empresa justamente cuando eso o no te enteras, porque no es fácil, o sea, no es fácil darse cuenta de que eso está pasando. Vamos, que eres epicurioso, ¿no? Que tú comes carne, pero que si un día te ponen pescado y está bueno, no lo descartas, ¿no? Bueno, no, de carne y pescado vamos a dejarla porque eso... No, vamos a hablar de carne y pescado. Vamos por a hablar poner de metáfora. setas y billetes. De setas y billetes. Te gusta más la metáfora, ¿no? Hombre, a ti, tú eres dividendero, pero si te ponen una buen value, pues no te importa con un poco de Pero value. bueno, a ver, es que tampoco es que sea, si al final estás comprando un activo de mucha calidad, a mí me importa el free cash flow. Mira, el free cash flow, cuando se genera de verdad, acaba en el bolsillo del accionista. Puede ser en forma de dividendos, en forma de cotización o de las dos. Entonces, el free cash flow acaba en el bolsillo del accionista. Eso es lo que tenemos que tener totalmente claro. ¿Qué sucede? Que bueno, cuando uno ya pues tiene una cartera ya cerrada, pues le importa menos ese dividendo que cuando estás empezando, lógicamente. Sí, Gorka, pero lo que tú estás comentando en el free cash flow, estoy de acuerdo, te lo compro, pero si tú haces value, es decir, compras una empresa que no da dividendos, tú dices, eso al final se compensa con dividendos o con la cotización. Y no estoy tan de acuerdo porque la cotización depende de que el mercado lo vea igual que tú. El dividendo no. O sea, el Pero es potencial que tiene nuestra estrategia... yo la cotización no la he nombrado para nada. Yo he dicho que esto acaba en el bolsillo del accionista. Sí, has dicho o en forma de dividendo o en forma de cotización. O de repente un día Berkshire coge y mete un dividendo extraordinario para quitarse liquidez. Porque el viejo se muere y el que venga ya no es tan cabezón como él. Y coge y dice, pues toda esta pasta que hay de aquí de tal, dividendo extraordinario y fuera. Que eso hay muchísimas empresas que lo han hecho, ¿eh? O sea, de repente toca la campana, pues Endesa dio uno de una barbaridad, no me acuerdo si fueron de Bueno, 10 o de 12 euros, ¿eh? T-Row ahora va a dar uno de $3. Pues mira, Por todavía ni me ejemplo. había enterado, me entero por ti. Pues va a dar... ¿Pero tú T-Row la tenías? Sí, claro que tengo, sí. Dividendo extraordinario de $3, Gorka. Pues ya, pues bueno, pues ahí me va a venir una sacadita guapa además. Pues fenomenal, claro. Y además si te lo hacen como amortización de capital no pagas impuestos, ya lo cual es el super campanazo. Pero bueno, No creo que no. que son cosas, eso por ejemplo también lo hizo BME, o sea, son cosas, Sí. cuando una empresa genera flujo de caja, lo importante es eso, ese dinero va a acabar. Hay casos estrepitosos como el de Berkshire, que son 4, que al final pues es por cotización, pero te puede pasar el caso de Takuma pues estaba generando flujo de caja y la cotización no levantaba y luego en un año te hace un por 2, o sea, es que al final todo el mundo ve la caja y al final la caja esa pues o la repartes con un dividendo o recompras acciones y se acaban las acciones o compras otra empresa, algo tienes que hacer. Entonces, al final, ese dinero, la parte que sí que yo entiendo, la parte que yo sí que entiendo es que cuando una persona está empezando, valora más ese dividendo que cuando una persona, pues ya está, o sea, una persona que tiene la cartera más cerrada como yo, lo que valoras es, digamos, tu free cash flow global y cómo todo eso fluye y cómo todo eso pues puede generar. Y cuando una persona está más empezando, pues está más pendiente de cobrar ese dividendo, de decir, a ver si llego a los tantos mensuales para no ser, pues esto, un indigente. Pues claro, eso es una forma de... Pero eso va a ir cambiando a todo el Pero mundo a lo largo Gorka, del ahí me tiempo. tienes que reconocer que cuando guardas una empresa mucho dinero en caja y no lo reparte, estamos hablando de empresas, a ver, Berkshire es guay, pero te puedes tener un Monsanto. Puedes tener que compres una empresa que no sea una buena compra. Pero es que si Eso pasa. Monsanto lo hubiesen comprado con dinero no había habido problemas, ¿eh? Pero además se la ha comprado con deuda, porque Bayer no tenía caja neta cuando compra Ya, Monsanto, eso ¿eh? sí. Sí, 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 sí. Cuidado, no nos equivoquemos.
Si yo compro Monsanto en billetes, pues me estaría dando cabezazos, seguramente. Pero Bayer había metido 4 billions al beneficio operativo, ¿eh? Y no los mete, pues porque ha tenido que vender cosas, ha tenido que hacer esto, ha tenido que hacer la historia. Que por cierto, con Bayer he hecho una cosita, así que ¿Qué has aquí hecho? ya me acabé. Pero esa da dividendo, ¿no? Ya no me podéis decir que es value. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Bueno, he hecho una cosita, he comprado una cola a muy largo plazo porque creo que está totalmente infravalorado el valor de Bayer. He tenido que hacer ahí unos cálculos de pum, 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 quito de aquí, pongo de allá, la deuda para aquí, la deuda para allá, y a ver qué es lo que pasa en el vencimiento de la call. Y bueno, pues a mí me sale que Bayer hay una brecha bueno, de cotización y valor importante, importante, muy importante. Entonces, bueno, pues no sé, si Ujú. tenéis alguno una valoración de Bayer, ¿Pero has vendido o has comprado la call? comprado. ¿Qué fecha de vencimiento tienes en la call? Creo que 2024. Ujú. Bueno, a ver cómo sale. Sí, a ver, bueno, no hay mucho, no hay demasiado riesgo en esa operación que he hecho. Pero bueno, a ver. Ujú. Vamos a seguir. Juan nos pregunta cómo calculamos la rentabilidad de vuestra cartera. Esto justo lo hablábamos ayer. Yo no la tengo calculada, la verdad. Ayer lo hablábamos en el curso. Voy a decir lo mismo. Voy a decir que la pregunta es errónea. Creo que cuando tú miras dividendo tienes que mirar la rentabilidad que sacas por dividendo, no la rentabilidad que sacas de la cartera. Creo que buscar rentabilidades de la cartera para un estrategia value o growth tiene más sentido que para una estrategia de dividendo. Yo la calculo como si fuese un fondo. Yo Pues ya como si fuese está. un fondo, acá la calculo. Y lo que sí que es interesante que se calcule es mirar el free cash flow subyacente, ¿vale? Porque si eso te empieza a bajar, hay que buscar por qué baja, porque cuidado, ¿eh? Ahí Miras pueden tú aparecer los calculas el free cash flow problemas. de toda tu cartera, no por empresas. No por empresas, pero al final sumas y ya está. Que Yo no lo tampoco. había Yo hecho lo hago nunca. todo a ojo, ¿eh? No te vayas a pensar que yo tengo Excel, si hago herramientas, si hago grandes cálculos. Va todo pues a ojo. Free cash flow de una empresa, pues tanto. Dividido entre tantos millones de acciones, pues más o menos tanto. Listo. Esto Sí, va pero para arriba o para a abajo. mí Para me dais arriba, ok. estas ideas, yo me flipo y luego las pongo en la cartera. Yo sí luego las pongo automatizadas. No había pensado yo en un free cash flow de toda la cartera. Me parece guay. A lo mejor me flipo, Gorka. Eso es complicado de hacer bien ese no es fácil. Bueno, Juan nos pregunta también cómo diferenciamos entre vaca lechera, dividendo creciente o demás categorías. bueno, Esto sí en que ese caso es, son esas dos, ¿no? O eres vaca lechera o eres dividendo creciente. es subjetivo. A ver, nadie te O diría que un 3%. Telefónica. Nadie te diría que un 3% es una vaca lechera, pero claro, si un 5% es una vaca lechera ya depende de cada uno. Yo creo que la diferencia sustancial es si la empresa puede crecer o va a crecer poco estancada. O sea, yo antes sí es verdad que lo basaba mucho en la rentabilidad, pero una vez hablando con Castur, Castur me argumentaba que Coca-Cola era una vaca lechera, porque él veía poco crecimiento y tal, aunque tuviera poca rentabilidad. Y me parece muy acertado. Es decir, una cosa es que esa vaca lechera no se acorde para ti porque el dividendo es pequeño, ¿no? Pero si la empresa tiene poco crecimiento o tiene poco futuro y simplemente se va a quedar estancada, casos como Mondelez, por ejemplo, que se ven más obvios, pues a lo mejor hay que verlas como una vaca lechera. Y si la empresa tiene mucho crecimiento y va aumentando mucho el dividendo año tras año y tú ves que va a crecer, habría que verla más como un dividendo creciente. Más que mirar a la rentabilidad. Yo creo que hay que hacer eso. Ahora no sé si Gorka o tú ves si es otra cosa. Yo, yo voy a Que le estoy romper viendo todo. Voy a romper todos los moldes. que está aquí sonriendo y ya le estoy viendo venir. Las vacas lecheras, por lo general, son empresas que tienen un retorno sobre los activos bajos y que generalmente llevan un endeudamiento alto. Y esa es la razón de que sean vacas lecheras. Es generalmente un activo muy seguro que se le puede explotar. Eso es lo que yo considero vacas lecheras. Y ahí tendríamos pues empresas como Enagas, como Red Eléctrica, tendríamos un MLP, ciertos shipping, ciertos tipos de cosas. Activos en ¿Y general querías con malos Altria? que ¿Y querías con Altria? Altria, ¿Altria es ¿qué quedaría con Altria? Pues vaca lechera o dividendo Altria. creciente? Ahí te he cogido, ¿eh? Altria, peligro de Telefónica, le podría decir, que es la tercera. Sí. Pues es que si el consumo de tabaco en Estados Unidos me va muy mal, pues ese dividendo creciente no sé cómo va a seguir creciendo. No, no lo sé. Yo soy más de Philip Morris, que sí que la considero. Pues pero para mí hay más que vacas lecheras o dividendo creciente. Dividendo creciente es una empresa que puede crecer el dividendo por encima de la inflación.
Vaca Lechera es una empresa que tiene unos activos que son los que son, que dan lo que dan, y entonces nos entrega a los accionistas prácticamente la totalidad del dinero que generan. Entonces vamos a ver un retained earnings potroso y plano, ¿no? Que básicamente es en el equity, en esa parte del balance, es donde vamos a verlo muy claro si es una vaca lechera. Y luego están el resto de las empresas, que no tienen por qué ser estos. Tienes casos como el de Telefónica, que no es ni una cosa ni la otra. Luego tienes casos el de Berkshire, pues ¿qué es Berkshire? Pues no es ni una cosa ni la otra. El caso de la banca en general, pues ¿qué es la banca? Allianz o AXA o Mafre, ¿qué es eso? Pues no es ni una cosa ni la otra, es una empresa financiera, pues bueno, pues que está ahí, que pues y que dan dividendos y se pueden meter en una estrategia que estamos un poco polarizados, pues no sé, pues Iberdrola, ¿qué es Iberdrola? Claro, Claro, no yo creo sabría que decirte. por eso un poco pregunta a él, porque tiene esas dudas. Vamos, que no hay una lista oficial de No. una cosa y de la otra, Juan, es un poco subjetivo. Eh, Hay claro, yo creo que hay claro un grupo que son vacas lecheras, hay claro un grupo que son dividendo creciente, pero luego hay otras muchísimas que no tienen esa catalogación. Es como ser del Madrid y del Barcelona, pero luego puede ser del Atleti o del Sevilla. Claro. Del Betty, Gorka, del Betty. O del Betis. Hablabas antes de comprar calls, Gorka, y tenemos una pregunta sobre opciones. Luis Vizcaíno pregunta por un comentario que hiciste tú en el programa de la bola de nieve, donde decías que se podían vender puts en mercados bajistas cuando te quedas sin dinero para luego adquirir esas acciones en un futuro, ¿no? Con los precios de ahora. Y él pregunta si eso no sería comprar calls más que vender puts. Tú, por ejemplo, en un mercado cuando Telefónica cayó pues a 2,5, por poner un ejemplo, tú vendes una put a 7, que sabes que no va a llegar, ¿no? O sea, ojalá llegue, pero sabes que no va a llegar. Y entonces, como te van a pagar una barbaridad de prima, cuando llegue el vencimiento de la put, pues imagínate que ha subido a 4. Pues tu prima vas a tener que pagar 3 al que, digamos, cierres esa operación, pero el diferencial entre el 2,5 y a donde ha llegado ya lo cobraste. Entonces tú compras la Telefónica a 4, que es lo que cotiza, pero ese dinero ya lo tienes recaudado de antes. ¿Por qué? Porque cuando tú vendes una put cobras una prima y si compras una call tienes que pagar la prima. Entonces cuando los mercados están tan bajistas, las primas que te van a pedir para comprar una Telefónica barata en el futuro pues no van a ser tampoco tan pequeñas. De hecho, si tú te quieres cubrir, lo que puedes hacer es vendes una put y con ese dinero que tienes de vender la put compras una call. Estarás haciendo la operación doble. Que eso, bueno, eso es exactamente lo que he hecho yo con Bayer. He vendido una put de Bayer y con la prima que me han dado he comprado una call lo más baja posible. Entonces ahora pues toca esperar. ¿Qué sucede? Que la call, si Bayer quiebra, pues no tengo ninguna responsabilidad, por eso pagas. Y la put, sí que si Bayer quiebra, yo las tengo que pagar al precio que tengo la put. Entonces, bueno, pues te asumes ese riesgo. Pero estás haciéndolo al precio del día que haces la operación. No sé si me lo habéis entendido, ha quedado claro, porque esto como es un poco abstracto y a veces cuesta. Sí, bueno, es que creo que hay que tener un conocimiento base de opciones para seguir esto, ¿no? Pero... Sí, para entrar en opciones, este es un error muy común en el cual yo me inclino, no hay que tener un conocimiento básico, hay que tener un conocimiento importante, sobre todo de estadística y de cómo funcionan estas cosas. Cuesta, cuesta. Al menos para entender tu explicación, hay que saber lo que es una call, una put, las primas, todo esto. Sí, bueno, una call es una opción de compra. Entonces tú cuando compras una opción call tienes el derecho a comprar esa empresa a ese precio ese día. Si vendes una call, lo que vas a tener es la obligación de venderle al que tiene comprada la call esa empresa a ese precio ese día, que es lo que se llama la venta de call cubierta, si cobras una prima. Si compras una put, tienes el derecho de vender, no de comprar, sino de vender una empresa a ese precio y ese día, y si vendes una put, tienes la obligación, y por ello cobras una prima, tienes la obligación de comprar esas acciones a ese precio y ese día. Vale, perfecto. Sergio pregunta por nuestra opinión sobre los robo-advisors, su posible relación con una cartera de GI y en qué porcentajes. Yo nunca los he mirado, la verdad. Yo no lo... Yo tampoco, no. Pero robo-advisors estos no son más para fondos. ¿No te suena más de fondos indexados y eso Sí. que usan los robo-advisors? A mí me gusta Sí, a mí más, sí. me suena más a eso, pero... Puede Sí. que quieran hacer alguno para dividend creciente de esto, para cotization creciente. Es posible.
Como se ha puesto muy de moda, pues es igual que los ETF. Los ETF se ponen de moda y ahora se saca un ETF de cualquier cosa. Y luego Asier nos pregunta, nos dice que nos manda 2 capturas de pantalla de la presentación a inversores y del reporte anual de una empresa que se llama Maceric. No la conozco, y pregunta por cómo interpretar la información sobre el calendario de la deuda. Dice, por ejemplo, que el valor de la deuda en la presentación de los inversores y en el reporte anual no coincide. Aquí tiene que tener cuidado con las fechas, porque la deuda varía. Entonces, tú en el report anual te lo están dando a 31 de diciembre, por ejemplo, y si la presentación es en abril, pues ha podido variar. Claro, puede ser eso. Dice, para el pago de deuda de 2021 el valor en el informe anual es mayor que en el de la presentación. Sí, puede ser por ese tema de fechas. Porque han podido renegociar en esos meses hacia adelante, o lo que sea. Claro, es que... Cuidado con las presentaciones a inversores. Cuidado con las presentaciones. Yo me fiaría del informe anual. Y entonces sabes que tienes esa deuda ese día. Lo que pase por después ya vendrá en el siguiente. O en las noticias que emiten todos los días. Porque todo esto viene en las noticias. Pero si me las tengo que leer, pues me puedo colgar de... Es que yo sé que Juan aquí se nos ríe. Pero es que tú entras en hechos relevantes en la Comisión Nacional. Le pones Iberdrola y es que todas las semanas hay. Pues si tienes una cartera con 50 empresas... Y todas las semanas hay, pues 50 por 53 semanas, por 2.500. Pues claro, pues cuidado con estas cosas. Las presentaciones, ubícalas bien en las fechas. Hay gente que no pone la fecha en las presentaciones, ¿eh? Esto también es habitual. Y claro, las presentaciones tienen que hacer referencia a un día para saber cuándo son todos estos datos que nos dan. Porque la deuda es variable. El EBITDA, por ejemplo, no. O el beneficio. Te dicen beneficio del año pasado. Ese no es variable, ese se queda. El beneficio del año pasado es el mismo hasta junio, que publico lo siguiente. Ese no varía. Pero la deuda sí. Claro, los activos sí, la caja sí. Entonces, tener cuidado con ello. Claro. Y luego pregunta también, dice que, por ejemplo, cuando ves el calendario de la deuda, ¿no? Y ves que, por ejemplo, en 2022 tiene que pagar tantos millones. Dice, ¿eso significa que tendría que asegurarme que la suma de cash y... O sea, cash equivalents, free cash flow, menos los dividendos, tiene que ser mayor que ese pago de la deuda? Pues no, y sí. O sea, la puedes renegociar, que es lo que se hace la mayor parte de las veces. Pero cuando el mercado se pone chungo, claro, pues o te la clavan o tienes la pasta. O sea que claro, lo que te refieres es que esto no es ni blanco ni negro, esto es gris. Lo que te refieres es que, digamos, si por ejemplo leemos que en 2024 tiene que pagar tanto, no quiere decir que en ese año vaya a pagar eso. Porque la puede renegociar, claro, digamos, puede pagar la patada para adelante y... Eso es, o puede pagar un 25% y con eso los bancos se calman, o puede incrementarla un 25% porque le dicen que ok, claro, pero yo, por ejemplo, a mí lo que me gusta, a mí me gusta mucho, y seguramente esta pregunta venga porque me ha oído en algún sitio, es que el flujo de caja libre me llegue para cubrir el vencimiento de deuda, porque si tengo que suspender el dividendo, lo suspendo, pero que no me chantajeen con unos bonos. Que es pues una de las cosas que ha pasado en Geo y una de las cosas que ha pasado en Abengoa y bueno, en muchísimos sitios, ¿no? Y ese es el inicio de la decadencia. Entonces, que yo tenga dinero suficiente para que corto las recompras, corto la inversión y corto los dividendos y cojo y pongo toda la pasta y te digo, ahora te largas de aquí. Ahora te largas de aquí que ahora no quiero tus bonos. El año que viene hablamos. Yo pierdo un dividendo, pero tú pierdes un cliente de momento. Entonces, verás lo que haces. Y ya está, pues, sobre todo en empresas que tienen los rangos un poquito altos. Si tenemos una empresa que tiene una vez EBIT, pues a ese nadie le va a decir nada. Es que si a ese le dice a alguien algo, pues no sé cómo andamos. Pues si estamos con empresas que tienen 4 veces EBITDA, que las hay, y además en buenas listas, o 4 veces y media EBITDA, pues entonces pues eso te preocupa. Por ejemplo, Monsanto, hace 2 años eso preocupaba mucho, Monsanto en el año 2023 eso en teoría no tiene que preocupar nada. Con lo cual, bueno... Es lo que pasa, o sea, hay que tener una idea, pero sobre todo, pues es lo que comento, que si la empresa tiene una vez EBIT, pues todo el mundo te va a renegociar, no vas a tener problemas. Pero cuidado que si tienes 4, claro, cuidado si tienes 4 y te viene un mal año, porque por el mal año se te puedes ir a 5, y eso ya nos pone nerviosos a todos. Estás muy a merced de todo el mundo cuando no puedes pagar tu deuda. David pregunta por Coca-Cola European Partners. Dice que se quedaron con la embotelladora de Australia que Gorka tienes analizada en tu web. Y he leído que esperan aumentar el dividendo. Sí, pasó. Fue una operación de estas que a mí no me gustan. Y pasó, pues bueno. Era una empresa interesante en Australia. Y bueno, pues ahora no está. Pues bueno, ya he encontrado otra. Bueno, es un poco más emisora de CO2, pero bueno. O sea, sobre Coca-Cola European Partners, ¿la miraste algo? No.
No, yo tampoco. Juan, y la siguiente igual es para ti. Preguntan por Logista. Dice qué opinamos acerca de la evolución que puede tener su cotización y su dividendo. Y preguntan si es buen precio para aumentar posición. A ver, yo voy a decir una cosa de Logista. Logista es una vaca lechera. Y es una vaca lechera básicamente porque Imperial Brands, que tiene más del 50%, quiere que es una vaca lechera. La usa como vaca lechera y lo que la tiene es, oye, tú géname dividendo para pagar mis cosas. Entonces, Logista, comprarla como la compré yo por debajo de 15, me parece que fue buena idea. Al menos yo lo hice por mí. Ahora estos precios, pues ya está jugando a más riesgo. Evidentemente no es lo mismo que te dé un 8 o un 9% de dividendo a que te dé cerca de un 5. Aquí cada uno tiene que decidir. A mí Logista considero que es una empresa que tiene un recorrido que puede tener bastante futuro por el tema de que se está metiendo en el sector farmacia, y creo que ese es un sector en el que está haciendo las cosas bien y que puede sacar mucho potencial de ahí, y el tabaco por ahora le está yendo bien. Ellos están intentando que el tabaco no sea su única fuente de ingresos, pero el problema que tiene es que sigue siendo una buena fuente de ingresos. Entonces, por mucho que invierten en otras cosas, el tabaco sigue generando una cantidad de dinero tan grande que no se nota el resto. Pero yo creo que Logista en el futuro sí va a dar dividendo y que va a ser una buena empresa. Es la mayor posición de mi cartera. O sea, si es así es por algo. Vale, y la última pregunta viene de Eduardo. Bueno, nos felicita por haber llegado al programa número 50 y pregunta una duda sobre los ADR. Dice que, por ejemplo, tenemos Alibaba, que cotiza en Hong Kong, y luego el ADR en el New York Stock Exchange, y dice que en un inicio pensaba que era una relación de 1 a 1, aplicando el tipo de cambio, pero que los números no le dan, y que no cree que sea así. Sí, le contesté yo, no me acuerdo exactamente, le dije la relación porque la calculé yo. Hay muchos ADRs que no son 1 a 1. Claro, sí. Entonces tiene que pasarlo a la misma divisa y hacer la división y te sale. No me acuerdo si era 7, 8, 9, era algo así, y te sale. Yo le contesté porque yo me volví loco con BHP porque es una ADR que yo tuve y era 2-1 si no recuerdo yo mal. Vale. Perfecto, pues estas eran todas las preguntas que teníamos pendientes, algunas desde hace bastante tiempo, la verdad. Y bueno, os queríamos comentar que, no sé si es algo que ya dijimos por Twitter, no lo recuerdo, que nos vamos a tomar un descanso, chicos, después de este programa. Gorka ya se vuelve a ir. También, bueno, nosotros tres, los que nos quedamos por aquí, también queremos un poquito de descanso, así que la idea que sería volver por septiembre, ¿no? Sí, esa es la foto. Ese es el plan. No sé si queréis decir algo antes de cerrar por las vacaciones. Sí, bueno, yo quiero agradecer a los Patreon que nos estáis apoyando al programa y bueno, si alguien quiere ayudar al programa siempre tiene el Patreon. Quiero comentar que es verdad que dijimos que este programa iba a ser una entrevista en el anterior programa y no lo ha sido. Simplemente la persona que iba a venir a la entrevista, pues por temas de anonimato ha preferido que no se emita su voz, así que se le respetará. ¿Qué vamos a hacer? Qué remedio, ¿verdad? Claro. Oye, dile que la escriba, nos la pone a la dictada y la canto leemos, yo. ¿no? Y la cantamos. Le ponemos una voz de Loquendo, ¿no? Sí. Le difuminamos la voz. No, yo he hablado con él, estuve hablando con él hace poco además, y me dijo que, hombre, que a lo mejor en un futuro, quién sabe, pero que ahora mismo prefiere que no se sepa su voz. No vamos a decir quién es, por si algún día viene, pero quiere decir él, porque lo diga él. Bueno. Perfecto, pues nada más por ahora. Muchas gracias a todos por seguir ahí. Muchas gracias. Venga, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. La canción del principio se llama Dead Birds y es del grupo The Way Down Wanderers.